Vamos a dar inicio presentando este tiempo en las manos del Señor para que Él nos bendiga. Que tanto ustedes como yo, un servidor de ustedes, David Ramírez, podamos ser bendecidos todos con la palabra del Señor. Que sea el Espíritu Santo que nos ministre a todos. Padre, en el nombre de Jesús, pongo en tus manos este tiempo. En el nombre de Jesús pido la ayuda de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te digo, Señor, que te necesito. Que en este momento los que están allá conectados y yo aquí, Padre, necesitamos todos de la ayuda de tu Espíritu Santo. Nos hemos propuesto apartar este tiempo para recibir la palabra tuya que hable a nuestra vida. La palabra tuya que nos edifique, la palabra tuya que traiga consuelo, la palabra tuya que traiga esa alegría y ese gozo de estar en tu presencia, Señor, de servirte, de amarte, de vivir el camino que tú quieres de acuerdo a tu voluntad. Para lo cual pido la ayuda de tu Espíritu Santo. En esta noche, toca nuestros corazones. Toca mi corazón y de los que están allá conectados vía internet, en línea, Señor. Bendícelos también. Que la palabra tuya llegue a los corazones, llegue a la mente. Que la palabra tuya quede sellada en los corazones de cada uno de los que nos miran, a donde será compartido este video. En el nombre de Jesucristo, creo que tú lo harás, Señor. Y creo que tu Espíritu Santo nos bendice en este tiempo. A ti te damos, Señor, toda la gloria y toda la honra por siempre. Bien, pues en esta noche vamos a tocar el tema de la bienaventuranza, que a continuación mencionaremos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 10. Y la palabra del Señor a la letra dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El tema de la bienaventuranza, la palabra bienaventuranza, ya ha quedado explicada desde las primeras intervenciones que ha tenido el pastor Josué Samuel, y nos ha quedado claro que la bienaventuranza es una bendición, que la bienaventuranza es un estado que ya existe, es una bendición que ya existe. Cuando la palabra del Señor te dice que eres bienaventurado, es porque ya tú estás recibiendo alguna bendición, aunque parezca contrario, como es el tema de esta noche. Sufrir persecución no parece que nos guste. Sufrir persecución no parece algo positivo. Aparentemente no es algo positivo. No es algo que estemos deseando. Porque la persecución es cualquier acción que se promueve en contra de nosotros, ya sea por defender una ideología, en nuestro caso por defender una fe, y particularmente, como lo menciona Mateo capítulo 5, versículo 10, esta persecución es por causa de la justicia. Y es que la justicia es relativa a la vista del ser humano. Lo que para mí puede ser justo, para otro puede no ser justo. En un grupo de personas, si quisiéramos poner a debate un tema y cuál sería la mejor opción o cuál sería lo más justo, en determinado momento vamos a encontrar opiniones diferentes, porque la palabra del Señor dice que lo que para nosotros es justicia, para Él es considerado como un trapo sucio, como un trapo de inmundicia. Hay una relatividad, para unos algo es justo, para otros no, y nunca nos pondríamos de acuerdo. Y es precisamente esa relatividad, es precisamente eso contrario que trae la persecución. Porque cuando nosotros defendemos una fe, cuando nosotros hacemos algo, y que en este caso estamos hablando de la justicia, pero de la justicia vista desde el punto de vista de Dios, nos trae persecución. Si esa persecución viene a nosotros, pero es provocada por un error nuestro, es provocada por una culpa nuestra, allí no hay garantía de la palabra del Señor de que tengamos tal bendición. La palabra del Señor dice en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 16 que los que son incrédulos y los que son contrarios al evangelio y a la gracia de Dios, para ellos cuando nosotros les anunciamos la palabra del Señor, para ellos cuando nosotros actuamos en justicia de acuerdo a lo que la palabra del Señor manda, dice que para ellos es olor de muerte. Ellos lo rechazan,
porque eso es parte de la persecución, ser rechazado. Pero para los que hemos creído a Dios y estamos procurando su justicia, dice que para nosotros es olor de vida, es un olor agradable, es un olor fragante. Entonces, cuando nosotros estamos actuando en la justicia de Dios, lo que más nos debe importar es de que nuestros actos estén avalados por la palabra del Señor y estén dentro de la justicia de Dios. Aunque lo que estamos viendo el día de hoy es que eso muchas veces nos puede provocar rechazo, nos puede provocar una molestia, nos puede provocar un dolor que normalmente a veces es físico, también puede ser moral, también puede ser cualquier tipo de molestia. Cuando alguien empieza a caminar en los caminos del Señor en alguna familia y empieza a cambiar sus hábitos, empieza a cambiar su estilo de vida, muchas veces lo primero que viene es lo que ahora conocemos como bullying. Ya te volviste aquí, ya te volviste allá, ya eres esto, ya eres lo otro. Y empiezan las molestias y empiezan las burlas. De los otros casos que hemos conocido, de repente alguien de la familia es rechazado. Al grado a veces que un hijo recibe palabras de un padre y decirle: a partir de hoy no eres mi hijo. A partir de hoy te desconozco. A partir de hoy no tienes herencia. Son tantas cosas que a veces sufrimos por estar queriendo vivir la vida que Dios manda. Y vuelvo a repetir, estar queriendo vivir la vida que Dios manda. Porque la palabra del Señor dice que los que quieran practicar la justicia padecerán persecución. Los que quieran padecer, los que quieran hacer la justicia de Dios, estarán sufriendo persecución. Pero hay una bienaventuranza. Y esa bienaventuranza, esa promesa es la que nos debe mantener firmes. ¿Cuál es la garantía que dice el Señor? De ellos es el reino de los cielos. Y es que practicar la justicia, la que es la justicia de Dios y que nos trae como consecuencia la persecución, requiere una condición espiritual. Requiere una condición espiritual porque no cualquiera practica la justicia, sobre todo la justicia que a Dios le agrada. Dice la Biblia en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Entonces, si tú, amado oyente, o quien me estás viendo, practicas la justicia y estás recibiendo una persecución por practicar esa justicia de Dios, hay una consolación, hay una palabra, hay una promesa. Tú perteneces al reino de Dios. Tú eres nacido de Dios. Eso habla de tu condición espiritual. Eso habla de que tú estás de acuerdo a los planes de Dios. Y te quiero decir algo. Eso que estás pasando, eso que estás sufriendo, muchas veces ya está considerado en el plan de Dios. Dios no necesita así. Muchas veces Dios no necesita así. Dios necesita personas que vislumbren, que estén llevando la justicia del Señor. Alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer. Y muchas veces somos tú y yo los que tenemos que llevar la justicia del Señor, proclamar la justicia, practicarla, vivirla, enseñarla, promoverla. Y eso nos va a traer contrariedad, nos va a traer situaciones. Pero también la palabra del Señor dice que no te va a dejar solo, porque Dios no puede ponerte más carga de la que tú puedes llevar. Él te va a dar la fortaleza. Él te va a dar la fortaleza para que lleves esa carga. Siempre ha existido la persecución, desde el principio, porque en la raza humana, en este mundo, hay dos fuerzas: la que agrada a Dios y la que no le agrada. Ejemplo, Caín y Abel. Siempre habrá alguien queriendo agradar a Dios, pero también existe la fuerza contraria. Donde quiera lo vamos a encontrar, comenzando principalmente, porque así lo dice la palabra del Señor, en casa. El enemigo del hombre está
en su casa. Por ahí empezamos a sufrir la persecución. Desde ahí empezamos a sufrir el rechazo. Desde ahí empezamos a sufrir el desprecio. Y en algunos casos hasta el maltrato físico. Han habido esposas maltratadas por sus esposos, porque empiezan a vivir la vida que Dios quiere. Han habido hijos maltratados. Han habido hijos expulsados de su casa. A partir de hoy aquí no tienes casa. Han habido maltratos físicos, maltratos psicológicos, de todo tipo. ¿Por qué somos perseguidos? En este caso está diciendo la palabra del Señor porque queremos hacer la justicia que a Dios le agrada. Esa justicia que a Dios le agrada, y que muchas veces en el lado contrario se refleja a través del lado contrario de intereses personales, de intereses egoístas. A veces sufrimos persecución por racismos, por ideologías, a veces desafortunadamente hasta por tradiciones, porque ya no podemos continuar viviendo una tradición que vemos a los ojos de Dios, que a Dios no le agrada. Y el llevar esa tradición, el dejar de llevar esa tradición nos ha traído conflictos, nos ha traído rechazos. Pero lo que tenemos que hacer es mantenernos firmes. Dice la palabra del Señor en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por eso decía hace unos minutos, el querer practicar la justicia, el querer agradar a Dios nos va a traer persecución. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud? No flaquear, no desmayar, continuar haciendo el bien. Nuestra actitud debe de seguir practicando la justicia. La palabra del Señor dice en primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 13 y 14. A la letra dice así: ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Pero también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os inquietéis. Recordemos, de los tales es el reino de los cielos. Antes bien, tenemos que tener una actitud de gozo y de alegría. Y Dios nos da la fuerza para lograrlo. Recordamos a Pablo y a Silas en la cárcel, cuando eran perseguidos por andar hablando de ese hombre, en el nombre de ese hombre, porque ni siquiera querían mencionar el nombre de Jesús los que los perseguían, y los metieron en la cárcel. ¿Pero qué hicieron ellos? Cantaban ahí donde estaban prisioneros, aún con cadenas, aún en la cárcel, en la condición en la que estaban. Ellos estaban ahí glorificando y alabando el nombre del Señor. Esa debe ser nuestra actitud. Esa debe ser nuestra actitud frente a la persecución. No dejar amedrentarnos por las situaciones adversas, por las situaciones difíciles que siempre estarán. Mientras estemos en este mundo vamos a sufrir esa persecución de una o de otra manera. Unos de una manera, otros de otra, otros de mayor nivel, otros tal vez menos. Pero tendremos que sufrir esa persecución. Pero recordemos que Dios nos da las fuerzas para seguir adelante. Hay un versículo en la palabra del Señor que nos dice, allí en Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Dios nos da la oportunidad de actuar y nos respeta lo que nosotros decidamos. Pero no obstante, nos hace una invitación. En el libro de Miqueas, del profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 8, la palabra del Señor dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente
hacer justicia y amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Estamos invitados a hacer la justicia que viene de Dios. No la justicia que nos parece a nosotros, la justicia que a Dios le agrada. Podemos llevar nuestra vida como querramos. Podemos continuar como a nosotros nos parezca. Podemos seguir viviendo a nuestra conveniencia. Sin embargo, estamos invitados a practicar la justicia de Dios. Y tenemos recompensa. Hay galardón. Hay recompensa. De ellos es el reino de los cielos. Yo te invito esta noche. Yo no sé si tú estás pasando por alguna persecución. No sé qué grado es tu persecución por la que tú estás pasando. ¿Qué es lo que estés sufriendo? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida espiritual? Yo no sé qué tantas fuerzas aparentemente ya no tengas o cuánta fuerza te quede, pero hoy el Señor está para fortalecerte. Hoy el Señor está dispuesto a seguirte dando fuerzas para cumplir el propósito para el cual fuiste llamado. Esas persecuciones que nosotros pasamos, a veces dice la palabra del Señor que hay bienaventuranza y algunas veces llegamos a ver el resultado de aquella persecución, otras veces no. Pero confiamos en el Señor, y le estamos creyendo que las persecuciones que tú pasas darán su fruto. Jesús fue perseguido, fue rechazado, fue insultado, fue golpeado, hasta llegar a la cruz, fue crucificado. Pero hoy, por esa persecución que Él llevó y que Él sufrió hasta la muerte, tú y yo alcanzamos vida eterna. Recordemos a José desde un principio, en la palabra del Señor. Él también sufrió persecución porque él quería vivir una vida recta y justa delante de Dios, dando honra a sus padres, viviendo una vida correcta, diferente a la que en ese momento llevaban sus demás hermanos. Trajo como consecuencia que lo envidiaran, trajo como consecuencia que lo rechazaran, trajo como consecuencia que lo burlaran, incluso llegaron a desearle la muerte, intentaron matarlo. Sin embargo, Dios lo levantó porque él tenía un propósito. Dios apartó la vida de José para que luego él fuera un medio para salvar a toda una nación. Así que no sabemos que la persecución que tú estás pasando, cuál es el propósito que Dios tiene. Pero confía en la palabra del Señor que Él te dice, eres bienaventurado. Y lo primero que tiene garantizado para ti es el reino de los cielos. Si las demás cosas se pierden, no te preocupes. No te preocupes porque lo que más vale para nosotros es alcanzar la salvación, es alcanzar la vida eterna. Y esa palabra del Señor no falla y no fallará. Sin embargo, creemos también que muchas veces por la persecución que nosotros pasamos, muchas vidas vienen a los pies del Señor. Yo te invito en el nombre del Señor a que atiendas a la invitación que Él te hace directamente. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Dios. Lo importante es que todavía hay tiempo. Él te respeta. Él dice, si eres injusto, puedes seguir siendo injusto todavía. Si eres inmundo, puedes seguir viviendo la vida de inmundicia todavía. Pero si estás practicando la justicia, sigue practicando la justicia. Yo te invito en el nombre de Jesús. Y si no has asumido una responsabilidad para seguir el camino del Señor, porque tú dices, si yo me decido a caminar en los caminos del Señor, me va a pasar esto, me va a pasar lo otro, me va a empezar a ir mal, me van a burlar, me va a rechazar mi familia. Si ese temor ha llegado a tu vida, hoy tienes la oportunidad de iniciar. Hoy tienes la oportunidad de recibir y estar incluido en ese grupo de los que son bienaventurados. Hoy puedes recibir esa gracia del Señor de estar incluido en el grupo de los que reciben el reino de los cielos por practicar la justicia.